basado en nuestra forma de pensar, en teologías, en diversas organizaciones. Usted sabe que hay tantas diversidades de pensamientos cuando se habla de matrimonio y divorcio, y tenemos la Iglesia Cuadrangular, tenemos la Asamblea de Dios, Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Bautista, la Iglesia Metodista, inclusive los Testigos de Jehová, los mormones, todos piensan diferente. Hay algunos que están contentos con el divorcio, hay otros que no quieren el divorcio. Y vamos a explicar un poquitito ese contexto para que podamos entender bien lo que la palabra de Dios habla, y ahora sí, acerca de qué piensa Jesús del matrimonio y el divorcio. Vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 31 dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 19, 9 dice: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Yo quiero iniciar este mensaje con la palabra eclesia. En griego significa iglesia. Iglesia no es el edificio, iglesia somos las personas que componemos el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos partes de esta iglesia, de este cuerpo de Cristo. En el latín, en el griego es eclesia. ¿Y cuál es la idea de una iglesia o de una eclesia? Es tener koinonía, comunión entre los hermanos. Nos juntamos para tener koinonía, comunión, buen tiempo, palabra de Dios. Lo hacían en la iglesia primitiva, en la iglesia original, la primera iglesia, se reunían y tenían ese tipo de koinonía. Profesaban la misma fe. Los que nos juntamos en este lugar, por supuesto, tenemos que tener la misma fe. Por eso he hablado antes de diferentes doctrinas que hay dando vuelta por ese lado. Pero ¿quién es Dios? Dios es el que habita en la iglesia. Nosotros somos parte del templo del Espíritu Santo. Dios habita en medio de nosotros. Dios habita en medio de la iglesia y Él es un Dios santo. Y ese es el contexto cuando estamos hablando de matrimonio y divorcio. Pensar que Dios estableció en la palabra de Dios un contexto de santidad. Él quiere que la iglesia, el cuerpo de Cristo, viva en santidad. Que usted y yo vivamos en santidad. ¿De qué manera la guía Dios entonces? A través de la santidad de su pueblo. Lo que quiero decir es que la iglesia es una organización apartada, totalmente apartada de la tendencia cultural, del libertinaje liberalista y materialista que hay hoy en día. Hoy escuchamos por allá afuera, muy fácil, divorcio. Está creciendo el divorcio. El divorcio le está conveniendo a muchas personas, especialmente las mujeres. Escuche lo que yo voy a hablar. Hay mujeres que están interesadas en divorciarse, quieren divorciarse, les conviene divorciarse. Total, las mantienen, de una u otra manera igual son mantenidas. Las leyes establecidas están a favor de las mujeres hoy en día, muchas de las leyes, y el divorcio es una de las leyes que muchas mujeres van detrás de ese recurso con tal de sacar algún tipo de beneficio. También los abortos. Doy gracias a Dios que los hombres no pueden quedar embarazados y no hay aborto en los hombres, pero también es una tendencia en la mujer hoy en día. Ahí tenemos jovencitas, 13, 14 años, madres solteras, hoy muchas mujeres están haciendo los abortos. Los abortos crecen. ¿Por qué quiero decir esto? Porque inclusive dentro de la iglesia queremos un cierto libertinaje. Queremos hacer lo que a nosotros nos guste, nos place, cuando Dios es todo lo contrario. Hablamos del materialismo. Hoy tenemos hogares donde entran dos fuentes de dinero. Él trae el dinero, ella trae dinero también. Un reino dividido no permanece. Entonces el materialismo ha crecido en el matrimonio. ¿Quién es el que manda? El que más gana. El que más gana dinero es el que manda. Materialismo ha crecido y esa es una de las causas también por la cual el divorcio llega. Y la unión libre o vida en pareja. ¿Qué pasa hoy? Muchos se divorcian, se separan, no se quieren volver a casar, o algunos jóvenes en vez de casarse prefieren vivir juntos. Vivir en pareja. De esto se habla a menudo en la televisión. Es un bombardeo continuo
que lo recibimos nosotros los cristianos y los que no son cristianos. Todo el tiempo la televisión, las noticias y programas tan fuertes como hay en la televisión hoy en medio de la televisión hispana, transmiten esto. Si te va mal en el matrimonio, si te trata mal, si él no tiene dinero, tú puedes divorciarte. Mejor que te divorcies. ¿Para qué vas a vivir en esclavitud? Y hoy nadie quiere ser esclavo de nadie. Uno quiere vivir libre. Y entonces todas estas cosas nos inducen y nos provocan o nos incentivan a tomar el camino del divorcio. Hay muchas estadísticas allí en cuanto al divorcio. Hay estadísticas que yo se las voy a dar para que ustedes entiendan. Estas son estadísticas actuales, citadas por Janet Lothman en su libro Step Parenting, que nos muestran la realidad de lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Vamos a hablar solamente de Estados Unidos. 1.300 nuevas uniones se presentan cada día y el 50% de las familias americanas corresponde hoy a segunda uniones. Estamos hablando de un 50%. La mitad se casaron o están viviendo en pareja, como sea, una segunda unión. Fíjese usted qué estadística. El promedio de duración de un matrimonio actual es de 7 años. Y 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. El 75% de las personas que se divorcian se vuelven a casar. El 66% de las parejas de segunda unión que tienen hijos del primer matrimonio se separan. El 50% de los 60 millones de niños menores de 13 años viven con uno solo de sus padres biológicos y una nueva pareja. Quiere decir que a los niños hoy, a los hijos, entra en una casa o un papá o una mamá nueva. El 50% de las mujeres están vinculadas a una familia reconstituida como madres o como esposas de hombres con hijos. 2 de 3 primeros matrimonios de parejas menores de 30 años terminan en divorcio, menores de 30 años. El 75% de las mujeres profesionales que contrajeron matrimonio con un hombre divorciado con hijos afirman que si tuviera que tomar de nuevo esa decisión, nunca se casaría con un hombre que tuviese hijos. El 41% de los hijos de padres separados viven en temor, son temerosos, incertidumbre, no saben qué va a pasar con papá y mamá, viven en temor. Mire la sociedad, los jóvenes que estamos creciendo nosotros. Y solo un 45% de los niños superan el divorcio de sus padres. El 50% de las mujeres y el 30% de los hombres continúan siendo agresivos con su pareja después del divorcio. Quiere decir que en ese interín, cuando se están divorciando, son agresivos, se pelean, discuten, hay violencia. Y durante el primer periodo de divorcio, los padres tienen menor tiempo disponible para compartir tiempo con sus hijos, por supuesto, porque están en los trámites de divorcio y entonces no tienen tiempo para dedicarle a sus hijos. Algunos padres divorciados en un principio llevan una vida desordenada que les dificulta ejercer la función de padre, por supuesto, porque empieza a vivir una vida desordenada basada en el contexto del divorcio. ¿Dónde se inició esto? Usted me dirá, pastor, esto no se inició ahora, esto viene de atrás. Claro, si vamos atrás, vamos a hablar solamente de lo que Jesús piensa. 2000 años atrás. Porque antes sabemos nosotros que en el Antiguo Testamento se le daba carta de divorcio a la mujer. Pero vamos a hablar de lo que Jesús piensa. ¿Por qué Jesús trae esta enseñanza hoy en día? Sabemos que Jesús, estamos viviendo nosotros en el tiempo de la gracia, no de la ley. Y eso es muy importante entenderlo, porque si vamos a la ley, por supuesto, cuando una mujer era encontrada en el mismo acto de adulterio, la apedreaban, la mataban. Hoy tendríamos una iglesia quizá vacía. Bueno, entiende el contexto de lo que es la ley. Es triste, pero es la realidad. ¿Dónde dio inicio y por qué el pensamiento de Jesús acerca del significado del divorcio? ¿Qué piensa Jesús del matrimonio y el divorcio? Ahora, dentro del mundo cristiano hay quizás 4 interpretaciones principales. Yo podría decir que a lo mejor hay una más, 5. ¿Cuáles son las interpretaciones? He hablado al principio de diferentes organizaciones eclesiásticas, diferentes teologías, diferentes formas de pensar. Hay hombres y mujeres que tratan de traer el contexto de lo que es el matrimonio y el divorcio al día actual y facilitar el problema que hay existente para que las iglesias no se vacíen.
el Vaticano está preocupado, la Iglesia Católica está preocupado por los divorcios crecientes que hay. La primera interpretación es no divorcio por ninguna circunstancia. No divorcio por ninguna circunstancia. Hay iglesias que no permiten el divorcio. Por ninguna circunstancia. Quiere decir que si la mujer quizás sufre de violencia doméstica, maltratada, le pegan lo que sea, ella se tiene que mantener fiel. Allí en San Gabriel, al lado nuestro, tenemos una misión que los días miércoles se juntan 30 mujeres, se llama Alcohólicos Anónimos, o ahora tiene otro nombre, yo siempre me quedo en la mente Alcohólicos Anónimos, pero son mujeres que se juntan porque tienen sus maridos que son alcohólicos. Y ellas no se divorcian de ese hombre. Siguen adelante, les enseñan cómo vivir con un alcohólico, pero no se divorcian. Entonces, no divorcio por ninguna circunstancia. La segunda interpretación es divorcio en caso de adulterio. Divorcio en caso de adulterio hoy se produce muy a menudo. Hay muchas personas que provocan el adulterio con tal de divorciarse. ¿Por qué? Por ejemplo, hay iglesias que no aceptan el divorcio a no ser por causa de adulterio. Tenemos un ejemplo nosotros, una joven que está trabajando en la empresa ahí con nosotros, es testigo de Jehová. Los testigos de Jehová no permiten el divorcio. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella se quería divorciar del marido, se quería divorciar. ¿Qué tuvo que hacer? Cometer adulterio, buscarse un hombre, cometer adulterio. Ella misma fue del pastor y le dijo, he cometido adulterio, acépteme el divorcio. Porque si no la expulsaban de la iglesia. De la única manera que la podían aceptar el divorcio era a través del adulterio. La otra interpretación es divorcio en caso de abuso físico. Hoy usted empuja a su esposa, le hace así, la sopla un poquito y ella llama al 911. No la sople, hermano, no sople, hermano. No sople fuerte, por favor. Porque los hombres, ahí estamos ahí, ¿verdad, Kerwin? ¿Qué dices tú? Bueno, tú no empujas a nadie todavía, pero estás pensando en empujar a alguien en el futuro. Pero mira, empujas a alguien así y llaman al 911. Entonces, eso es lo que se llama divorcio en caso de abuso físico. Él me pegó, él me maltrató. Bueno, y la cuarta interpretación que existe hoy, divorcio por cualquier cosa. Divorcio por cualquier cosa. A tal punto que unos pastores conocidos nuestros que llegaron a la iglesia allá en San Gabriel a ministrar, usted sabe que los pastores tenemos la tendencia de no crecer espiritualmente, pero sí de crecer con nuestro estómago, pancita, comemos mucho. Los pastores comemos mucho. Y este pastor crecía, pero no en la estatura de Jesús, sino en su barriga. Y la esposa lo divorció porque dijo, yo no te aguanto tu barriguita. Estamos hablando de pastores. Estamos hablando de pastores. Uy, el hermano Díaz está preocupado, ya va a hacer régimen. Vas a hacer régimen, ¿verdad? Sí, está pensando, yo también tengo que hacer régimen, todo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se inicia esto? Yo quiero hacer una parte graciosa porque este tema es bien difícil. ¿Cómo se inicia este contexto? ¿Por qué Jesús viene a tomar riendas en el asunto? Porque en la época de Jesús había dos escuelas de pensamientos. Hoy usted va a una escuela bíblica, a un instituto donde se enseña la palabra de Dios y son pensamientos diferentes. Yo no sé si usted escuchó hablar, no le voy a hacer fama, pero de la Iglesia Universal. La Iglesia Universal es una de las iglesias que más está creciendo alrededor del mundo, especialmente Brasil, y aquí también en Argentina, porque la Iglesia Universal, lo que ellos hacen todos los domingos, es el día de la rosa, es el día del agua bendita, es el día de lo que sea, y todos hacen lo mismo, y todos creen lo mismo, y todos piensan lo mismo, pero nosotros las iglesias pentecostales, las iglesias carismáticas, las iglesias bautistas, las iglesias que enseñamos el nuevo nacimiento y que tenemos la sana doctrina, somos diferentes en cuanto a este pensamiento. Pensamos diferentes. ¿Cuáles son las iglesias que están creciendo más hoy? Las iglesias donde hay pastores divorciados por 2 o 3 veces. Entonces la congregación llega y dice, el pastor es divorciado 2 o 3 veces, aquí me identifico. Esas son las iglesias que están creciendo más hoy en día.
Entonces la iglesia se identifica con esos tipos de pastores. En el tiempo de Jesús había dos escuelas, la de Shammai y la de Hillel. Dos escuelas con diferentes interpretaciones, dos escuelas bíblicas. Yo quiero traerlo al día de hoy como si usted se reflejara en dos instituciones políticas que tenemos aquí. Nosotros tenemos en Estados Unidos demócratas y republicanos. Vamos a ponerlo por ese lado. Los demócratas es un partido político libre. Tal es así que hace un par de semanas atrás el presidente Obama dijo, "Hoy yo no veo nada malo que dos hombres se casen". Y a la gente le gusta ese tipo de cosas. A la gente le gusta que un gobierno le dé libertad. Porque nosotros estamos acostumbrados a que nos gustan las cosas gratis. Si sale una ley donde yo no trabajo pero igual me pagan, yo lo voy a usar. Si las niñas menores quedan embarazadas, el gobierno les paga. Por eso muchos votan a Obama o votan no a los republicanos sino a los demócratas. Inclusive dentro de la iglesia de Jesucristo, que nosotros no tendríamos que votar a los demócratas sino a los republicanos. ¿Por qué? Porque los republicanos, yo no digo que sean cristianos, yo digo que son más conservadores. Son más conservadores. Ellos no hubieran aceptado un montón de cosas que ahora este hombre acepta. Bueno, es lo mismo con la escuela del tiempo de Jesús, de Shammai y de Hillel. Shammai era un republicano, diríamos, porque él no aceptaba el divorcio. Y él enseñaba a sus alumnos que el divorcio no era bíblico. Todos los que pasaban por esa escuela crecían en ese pensamiento. Pero ¿qué pasaba con Hillel? Un demócrata, vamos a ponerlo de esa manera. Era totalmente liberal y pensaba que el divorcio se podía tener por cualquier razón. Por ejemplo, si la mujer no le daba hijos al hombre. Para afuera. Si la mujer no le cocinaba. Para afuera. O sea, cualquier cosita, esa escuela tomó fuerza. Si usted lo traslada al día de hoy, usted se da cuenta. Vivimos en una sociedad donde la gente cada vez quiere trabajar más y que le paguen. Y están pidiendo que el gobierno los mantenga. Por eso esta nación está como está, porque estamos manteniendo vagos. Gente que no trabaja. Gente que dice estar enfermo, que vive del Social Security, del unemployment, que no están enfermos, pero se hacen pasar de enfermos. Se hacen chocar los carros, viven del insurance, del seguro, del sistema del país, un sistema liberal. Que están viviendo con su dinero, con mi dinero, con los que pagamos taxes, con los que pagamos impuestos. La posición de Hillel era que el pueblo apoyaba porque de esa manera la mujer entonces dejaba de ser un objeto. Antes le decía el hombre, tú vas a ser un objeto, te voy a pisar. Y ahora la mujer, con la escuela con esta doctrina, dejaba de ser un objeto en las manos del hombre. Ya no era una mujer sirvienta, ahora se ponía a la par del hombre. Tal es así que la liberación femenina después del año 70 empezó a crecer en todo el mundo. ¿Quién es el que manda hoy en día? La mujer. Nadie dijo amén. Dígame. Hermano Kerwin, te veo muy callado, dígame. Por lo menos dígame. ¿Por qué? Porque está creciendo eso. Antes la mujer estaba subyugada, el hombre le decía a la esposa, le decía, vamos para acá, ven, vamos a comprar esto, compramos esta casa, compramos este carro, nos movemos de casa, nos movemos de país, y la mujer seguía al hombre. Hoy el único que lo sigue al hombre es el perrito, porque es el mejor amigo del hombre. La esposa no lo sigue, porque ella ahora se ubicó en el lugar donde ella quería estar. Le conviene la escuela esta de Hillel, no le conviene la otra. Si usted va al Medio Oriente, si usted va allá de donde sabemos que Saddam Hussein o Ben Laden y todos esos que andan por allí, que andaban, porque ahora ¿dónde están? Por ahí abajo. Pero usted va allá y va a encontrar que la mujer, la esposa, tiene que caminar 3 pies atrás del hombre. El hombre va adelante y la esposa 3 pies atrás. ¿Cuántos hombres quisieran eso todavía, verdad?
Ahí, allá usted encuentra una mujer en adulterio, la ponen en el campo de juego, en una cancha de fútbol, y con un tiro en la cabeza y la matan ahí nomás, porque fue encontrada en adulterio. Entonces estas escuelas predominan hoy en día, y hoy lo tenemos en el Partido Demócrata. No estoy predicando un mensaje político, yo lo que quiero que usted entienda entre la diferencia de Shammai y Eliel. La escuela de Eliel entonces predomina ya que la mujer encontró la puerta al libertinaje. ¿Qué quería la mujer? Divorcio. ¿Qué quería la mujer? Aborto. Porque cuando hay un problema marital, viene la infidelidad. Y cuando viene la infidelidad, empiezan a salir con otros hombres y quedan embarazadas. ¿Y cómo van a decir? Entonces el aborto. ¿Está entendiendo un poco el mensaje? ¿Por qué la iglesia está en la condición que está? Debemos recordar que el consejo de Dios siempre se basa en un contexto de santidad. Yo lo puse ahí, usted lo puede ver. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué estoy hablando en un caso de santidad? ¿Por qué hablo en santidad? Si usted va al Antiguo Testamento, en Éxodo, Dios le da a Moisés 10 mandamientos. Le da 2 tablas, 5 acá y 5 acá. Los mandamientos que Dios le da a Moisés es para que el pueblo viva en santidad. Para eso era. Si usted lee los mandamientos, usted va a ver, no cometerás adulterio. Es un mandamiento que todavía está presente hoy en día. Si una persona está en conflicto matrimonial y entonces no puede tener un amante, no puede cometer adulterio. Es un mandamiento de Dios. Después dice, no hurtarás. ¿Y qué hace la gente hoy? Roba. Muchos le roban a Dios en los diezmos. Y eso es robar. Dice también en los 10 mandamientos, dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Es un caso risueño, pero en una iglesia se llamó la atención a varios diáconos, porque los diáconos tienen la peculiaridad de saludar a las hermanas con mucha atención. Hermana, qué bien te ves hoy vestida, me gusta tu vestido. Así que tengan cuidado, si hay algún diácono que es así, me avisan. Porque eso existe. Mientras estemos en este cuerpo, eso existe. No codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, Dios dejó 10 enseñanzas, 10 mandamientos basados en la santidad, que dice la palabra que sin santidad es imposible ver a Dios. Y ahora ocurre lo contrario. Veamos entonces qué ocurre durante el caminar del matrimonio, antes de llegar al divorcio. ¿Qué es lo que ocurre? Yo les puse ahí 2 balanzas, 50% de cada lado, porque después de tantos años, 25 años teniendo consejerías, cuando llegan los dos, la culpa siempre la tiene uno, el otro. Pero mi esposo esto, y mi esposa esto, y mi esposo esto, y mi esposa esto, y mi esposa esto. Y si me divorcio es por causa de mi esposo. Pero sin embargo, cuando hay problema en un matrimonio, es 50-50. Dígalo en inglés conmigo, 50-50. Dígalo en inglés, a ver, si sabe, 50-50. Sí, porque para qué, ¿verdad? No es problema de él o problema de ella, es problema de los dos, porque en algún momento de su vida le dieron lugar al enemigo. Y la Biblia dice, no deis lugar al diablo. ¿Y qué pasa cuando un matrimonio le da lugar al diablo? El divorcio llega. ¿Está entendiendo un poquito? Ambos cónyuges son culpables de permitir que Satanás se introduzca en medio de la pareja. Le hemos dado lugar. Así que no es uno culpable. Si usted escucha por allí, por eso es bueno tener consejería, escuchar las 2 campanas. Nunca es bueno escuchar una sola. Siempre es bueno oír a los 2. 3 causas por las cuales el divorcio llega. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Ay, pastor, pero yo soy cristiano, yo soy cristiana. ¿Sabe cuál es la primera causa?
La primera causa de divorcio hoy es el área sexual que se ha descuidado. Decía una hermana que me llamó por la radio, 65 años, y me decía, pastor, hable con mi esposo. Le digo, ¿qué quiere que hable con su esposo? Tenemos 10 hijos, dice. Dígale que basta de sexo. Y yo le digo, hermana, dígame una cosa. Si usted me dice dónde yo busco en la Biblia, dónde encuentro eso, yo se lo digo. Pero yo no lo encuentro en ningún lado. Y esa área se ha descuidado. Ay, pero ahora soy cristiano. Ahora soy cristiana. Cuidado, ¿eh? La segunda razón, el área material ha entrado. Por eso llega el divorcio. Como yo decía antes, la mujer cuando sale a trabajar gana dinero y ahora tiene poder. Y el área material influye en las decisiones que ahora toma. Yo quiero una mejor casa, yo quiero una mejor vida, yo quiero un mejor carro. Antes no opinaban las mujeres, ahora opinan y toman decisiones. Herbert creo que está triste, ¿sí va a ir Herbert? Me parece que estás meditando, no sé si te vas a casar después de este mensaje, pero espero que te... Herbert está triste ahí pensando, me casaré. La tercera cosa, la falta de comunicación entre ambos cónyuges. Diferentes horarios de trabajo, él trabaja mucho o ella trabaja mucho, resulta que ahora el esposo y la esposa no se comunican. Y ella va a trabajar, ¿y qué encuentra en el trabajo? Encuentra al manejador, encuentra un compañero de trabajo, encuentra al jefe. Y como la mujer habla 25.000 palabras por día, y al marido siempre lo encuentra durmiendo o no lo encuentra en la casa, ¿a quién se la tiene que dar? Decir. Entonces llega al trabajo, vio la cara que llegan las mujeres al trabajo, llegan así. Y entonces viene el manejador y dice, ¿qué te pasa? Es que tengo problemas con mi marido. ¿Tienes problemas con tu marido? ¿Pero cuáles son los problemas que tienes con tu marido? Es que él no me escucha. Le quiero decir cosas y él no me escucha. Y entonces le dice el manejador, le dice el compañero de trabajo, le dice ahí donde está trabajando. Le dice, mira, siéntate, yo te voy a escuchar. ¿Quieres que vayamos a tomar un café en Starbucks? ¿Te gusta el Starbucks? Te invito. Y cuéntame todas las 25.000 palabras que tu marido no te quiere escuchar. Kerwin te ríe, ¿verdad? Eres pícaro tú, ¿eh? Kerwin es pícaro, es líder de jóvenes, pero es pícaro, cuidado, ¿eh? ¿Y qué hago, Danilo, después? Que la invito a tomar un café. Otro. Son líderes de la iglesia, hermano. No puedo creer que sean tan despiertos. ¿Qué va? Y a Pablo no le pregunto porque si no se sale con una de las suyas. Menos mal. Pero es verdad. Eso es lo que pasa. Yo tengo que escuchar a mi esposa 25.000 palabras por día, hermano. Ella sale a la mañana, hace las cosas y cuando vuelve. El frigo estaba cargado. Fui a comprar a Bons. Fui a Vallarta. En Vallarta encontré a la hermanita fulana. Me puse a hablar con la hermanita. Cuando salí de Vallarta pisé una hormiga. Y yo tengo tantas cosas para hacer. Que yo quiero el fin de la película. Yo no quiero toda la película. Quiero que me diga gasté $100, nada más. ¿Me está entendiendo? Porque al hombre le duele el bolsillo. No si pisó una hormiga. Pero un día mi esposa sabia, estábamos sentados en el escritorio ahí en la oficina, tenemos una computadora acá y otra acá, y sentados ahí, y me estaba hablando y yo, yo no le prestaba atención. Y un día suavemente me dice, ¿me prestas atención? Eso fue suave, ¿eh? Y yo dije, sí. Desde ese día aprendí, Danilo, que a la esposa hay que prestarle atención.
Y entonces ahora tengo que escucharles las 25.000. ¿Saben por qué? Porque al otro día son 50.000, si no. Entonces la comunicación está fallando en el matrimonio. Y eso es causa de divorcio. La Biblia declara la unión sexual entre una pareja como una unión santificada. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Qué importante que es esto, porque toda pareja que vive en unión libre, la Biblia la reconoce como una unión no santificada. Si usted va a Proverbios, Salomón dice: el que se une a una ramera, se hace uno con ella. Cuando uno tiene un acto sexual con su cónyuge o con otra persona, se hace uno. Y todos los espíritus o demonios que esa persona tiene, se lo pasa a uno. Y si usted anda con rameras por allá afuera, las rameras andan en magia negra, espiritismo, magia blanca, brujería, hechicería. ¿Y qué pasa? Y uno se agarra a eso. Por eso Dios advierte que la única manera de tener intimidad en el matrimonio es a través, por supuesto, de casándose, no en pareja. Una afirmación importante de parte de Dios hacia los matrimonios, para que no lleguen al divorcio. Cuando Él dice así: lo que Dios unió, la palabra unir significa soldar. En el momento cuando uno viene al altar y dice I do o sí, en ese momento Dios suelda, ata a esa pareja. Eso es lo que quiere decir. O sea que ambos están soldados. De soldados con ellos y de soldados con la familia. Papá y mamá ya no entran en la escena. Muchos divorcios hoy ocurren por terceras personas. Porque los dos no son dos, sino que la influencia de los padres de un lado y los padres del otro se meten en la vida de un matrimonio. Nuestros hijos se casaron, 2 hijos se casaron, y es triste decirlo. Yo cada vez veo menos a mis hijos. Ellos van a una iglesia en inglés, los dos van a diferentes iglesias, uno a Church on the Way y el otro a The Sanctuary, aquí por Square, aquí en el Valle. Sí, van a la iglesia, pero cada vez los veo menos. Lo vemos menos, pero se casaron. Y cuando pájaro que comió, voló. Así son los pajaritos. Cuando crecen, toman fuerza, se van. Y uno ya tiene que dejarlos solos. Porque si uno se mete en la vida de sus hijos, les va a causar problemas a ellos. La palabra dejará significa abandonar. No es que uno se olvide de sus padres, sino que uno ya formó un hogar y se tiene que dedicar a ese hogar. Eso es muy importante, por eso tenemos que tener cuidado cuando invitamos familiares de otro lado. Cruzan la frontera, viene mi hermano, mi tío, mi padrino, mi qué sé yo qué, mi madrina, y lo traemos a la casa. A veces viene la suegrita, y hay que permitirle una semana a la suegra en la casa. Si trae dinero va bien, si no, que se vaya a buscar otra cosa, ¿verdad? ¿Está entendiendo un poquito el contexto? Los terceros son de palos. Mira, a veces nosotros teníamos, con mi esposa siempre tuvimos buena relación. Y nuestros hijos, yo estaba orando que se casaran. Porque ella y yo opinamos una cosa, pero cuando los hijos empiezan a crecer, empiezan a opinar. Y ya habíamos decidido algo y venían ellos y nos cambiaban todo el rumbo. Y yo digo, uy, esto me trae, no me gusta mucho. Y yo oraba para que se casen, se casaron, se fueron, gloria a Dios. Ahora podemos bañarnos como Adán y Eva y salimos así, ahí no importa. Y si usted tiene hijos de 5 o 6 años, este no porque es muy pequeño, pero si tiene 5, dígale que se case. Dígale que se case. Todavía no, él no, por favor.
¿Están entendiendo el problema? El tercero es de palo. Papá y mamá se entienden, pero viene el hijo y dice, no, mira, yo quiero hacer esto. Y entonces ahí está el problema. ¿Qué piensa Jesús entonces acerca del matrimonio y el divorcio? En primer lugar, la Biblia dice un no rotundo. No hay nada, no hay camino que podamos nosotros atravesar o oportunidad que podamos tener para decir, sí, yo puedo. Bíblicamente, no. Y se lo puedo mostrar con la Biblia, por supuesto. No hay manera de que el divorcio sea aceptado por Dios, inclusive causado por un adulterio. Y después se lo muestro con la palabra. Romanos 7:2 dice, porque la mujer casada está sujeta, atada por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Por eso las reuniones de oración. Yo voy a pedir, hermano Danilo, que este viernes ores específicamente por esta área. Específica. Matrimonios que se están por divorciar. Que tomemos el tiempo en oración, aquí, allá, ya avisé también en San Gabriel, para que oremos por estos matrimonios. Porque mire, acá lo dice. Si el marido muere, cuidado que no venga una hermana el viernes y diga, Danilo, voy a orar para que mi esposo se lo lleve el Señor. Toma control en eso, ¿verdad? Y si el marido muere, Las Vegas es el lugar donde uno más rápido se casa y más rápido se divorcia. O sea que se puede viajar a Las Vegas, divorciarse y el otro día volver a casarse. Todavía las capillas, hay capillas de boda en muchos hoteles y casinos en Las Vegas, rodeado de distintos estilos de decoración. En la foto que vemos nosotros ahí, a la derecha, se puede observar una mansión lista para poder contraer matrimonio por la suma de $850. Pero fíjese qué importante, porque Pablo usa la expresión pero. ¿Qué quiere decir eso en la Biblia? Pablo usa la expresión pero, porque a la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero, aquí vemos una luz roja. ¿Qué significa ese pero? Significa condición. Hay una condición. Mire, usted puede cruzar el semáforo en luz roja, pero le va a costar $480 el ticket. Usted puede cruzar el semáforo en luz roja y puede chocar y morirse ahí. Por eso el Señor advierte, pero aquí hay una condición. En este caso, si uno de los cónyuges muere, ahí dice la palabra, no que lo mate otro, porque ¿sabe qué pasó en la Biblia? David mandó matar a Urías. Y David era conforme al corazón de Dios. Cuidado, ¿eh? Entendamos el contexto. El romper con ese mandamiento de Dios te puede quitar la licencia que significa la paz para el resto de tu vida. Cuando Dios te advierte, pero cuando Dios te pone una condición, te limita a tomar esa decisión. Te dice, momentito, tú lo puedes hacer, pero estas son las consecuencias. Y cuidado, Yo les digo sinceramente, en mis experiencias en consejería todavía no he encontrado un caso que alguien vino y me dijo, me he divorciado y me he casado y soy feliz. Al contrario, me han dicho, extraño a mi primer esposo o a mi primera esposa. ¿Para qué cometí ese error? Claro, estoy hablando en líneas generales, no estoy hablando de si alguien quiso acuchillar o matarte o algo. Estoy hablando en líneas generales. ¿Qué hace Dios? Dios siempre entonces aconseja un camino de reconciliación. No se asusten porque puse al Papa y no crean que estamos... No, al contrario, lo puse porque dio un anuncio muy importante. Pablo en 1 Corintios 7 dice, pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino al Señor que la mujer no se separe del marido. Si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido,
y que el marido no abandone a su mujer. 39. La mujer está casada, está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea un pastor. No dice pastor. Menos mal. Dice en el Señor. Ay, pastor, pero yo a este lo cambio. Él no es cristiano, pero yo lo voy a convertir, dicen las mujeres hoy en día. No es así. Esto se llama condicional. Dios condiciona. Y cuando dice hombre, dice mujer. Que la mujer no se separe del marido, que el hombre no se separe de su esposa. ¿Cuál es el comentario hecho por el Papa? El diario Vaticano, el Observador Romano, publicó este miércoles el texto completo de esa intervención del Papa, en la que al hablar de los divorciados que se han vuelto a casar, la Iglesia Católica no acepta el divorcio y ahora se encuentra con gran cantidad de personas que se están divorciando y se vuelven a casar. Y mire lo que ha dicho. Dijo que era particularmente dolorosa la situación de los casados por la Iglesia que contrajeron matrimonio. Por tradición, sin ser verdaderamente creyentes. Y que después, en un nuevo matrimonio no válido, porque la Iglesia no lo acepta, encuentran la fe y se sienten excluidos de la Iglesia. O sea, notemos las recomendaciones de Dios para los que quieren divorciarse. Primero dice que la mujer no se separe, que el hombre no se separe, que tenga paciencia, que espere, que sepa confiar en Dios. Si se separa, quédese quietita. No se junte con nadie. Espere en el Señor, ore, ayune, busque de Dios. Tanto sea para los dos lados. ¿O qué? O reconcíliese. Jesús vino a traer un ministerio, el ministerio de reconciliación. Él no vino a condenar, Él vino a ¿qué? A consolar. Él vino a cambiar corazones. Que el marido no abandone a su mujer. Si su marido muriere libre, es para casarse con quien quiera, pero la condición, tiene que ser cristiano. Tiene que dar frutos. No es cualquier cosa la Biblia, ¿eh? En el Antiguo Testamento, la puerta que los judíos mal entendieron era que si hallaban en ella algo indecente, entonces le daban carta de divorcio. Eso decían los judíos, y eso lo entendieron en el Antiguo Testamento. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, escuche, alguna cosa indecente no está hablando del área sexual. Está hablando quizás de cosas normales, si no cocina, si no le da hijos, si no lava la ropa, lo que sea. Porque si fuese sexualmente hablando, a las mujeres la apedreaban antes, la mataban. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Muchos judíos que viven todavía en la ley, piensan muchos que si una mujer fue hallada en ella alguna cosa indecente, hay que negarla. Cosa indecente, como yo dije antes, cocinar, lavar la ropa. O sea que la versión castellana correcta en la Biblia de las Américas dice esto: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Tiene oportunidad de casarse con otro. No es adulterio, no ha fornicado, no estamos hablando de área sexual, estamos hablando de que a lo mejor no sabe hacer las cosas que el hombre está pretendiendo que la haga. Hay otra puerta de escape que muchos buscan con el afán de divorciarse, que es la fornicación o el adulterio. Porque la Biblia dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, dice adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Entonces muchos usan esos versos que dicen, bueno, si él adulteró, si él me engañó, ahora tengo el libre albedrío de dejarlo. No es así la cosa, escuche.
Fornicación es realizar el acto sexual dos personas no casadas entre sí, y adulterio es una relación sexual de una persona casada con otra persona que no es cónyuge. Ahora, debe ser penoso encontrar estos casos de adulterio, deben ser penosos, deben ser tristes, desagradables. En muchos casos de estos, llega el hombre a la casa, encuentra a la esposa con otro hombre, o viceversa, y toma un hombre, un revólver y ahí la mata, ¿no? Ahora, ¿por qué Jesús está buscando otros medios? ¿Qué hizo Jesús cuando eso ocurrió? ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? A Jesús lo querían tentar con esas preguntas capciosas. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y él pensaba, Jesús, y le miraba la cara a estos fariseos hipócritas. Porque a veces la iglesia se vuelve así a veces. Venimos a la iglesia a acusar, a condenar, a juzgar. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros no ha dicho una mentira. Mi versión dice así: entonces tírele la piedra. Porque sabe que los mentirosos, igual que los adúlteros, no heredan el reino. No hay diferencia de pecado para Dios. No es si tú vienes aquí y me dices: pastor, mi esposo, mi esposa adulteró. Y yo te digo: bueno, él adulteró, pero tú eres una mentirosa. Es igual para Dios. ¿Estamos entendiendo, iglesia? No hay diferencia. Como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ahí está. Acusados por su conciencia, ahora serían acusados por el Espíritu Santo. Se dieron cuenta que le estaban acusando a ellos. Hay un dedo, cuando tú apuntas a alguien, hay un dedo que tú señalas a alguien, hay tres que te señalan a ti. Por eso dice la palabra de Dios que cómo vamos a quitarle la paja que tiene el ojo del hermano cuando nosotros tenemos una viga. Cuidado. ¿Qué hizo Jesús? Se enderezó, no viendo a nadie sino a la mujer, dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ahí está la condición. Tiempo atrás teníamos un líder en la iglesia, viene pastor, me dice: caí en adulterio. Le digo: bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Pasaron 3 meses, viene de nuevo el hermano, el mismo, y me dice: pastor, volví a caer en adulterio. Bueno, vamos a orar. Pasaron otros 3 meses, volvió de nuevo y me dijo: pastor, volví a caer en adulterio. Le dije: vete al infierno. ¿Me está entendiendo? Jesús le dijo a la mujer: ¿sabes? Ellos no te condenan, yo tampoco, pero no lo hagas más. Da sed. Es como los padres cuando le decimos a nuestros hijos: mira, yo te perdono, pero don't do it again. No lo vuelvas a hacer una vez más. Y eso pasa en todas las áreas de nuestra vida, inclusive en las áreas ministeriales. Yo te perdono, te doy una oportunidad más, pero no lo vuelvas a hacer otra vez. Interesante, ¿no? Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Así somos nosotros. Queremos venir a apedrear. El que esté sin pecado, tire la primera piedra.
Por eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos de alguien, en cualquier área. Siempre el camino de Jesús, cuando el adulterio llega, es el camino del perdón y de una segunda oportunidad. Le pasó a David. En el Salmo 51 tuvo que arrodillarse, se fue en ceniza, clamó a Dios, y porque había un corazón verdaderamente arrepentido, Dios lo restaura. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Todos sus hijos se murieron en problemas. La otra pregunta capciosa, y ya estoy terminando. Creo que se hizo freeze ahí, cámbialo por favor. Ahí está. ¿Es lícito el divorcio? Marcos 10:1. Y levantándose de allí vino a la región de Judea al otro lado del Jordán y volvió al pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón, ahí está el problema. Ahí está el problema. Si usted lee todo el capítulo 18 de Mateo, va a entender que Dios no acepta el divorcio. Hay corazones duros, hay corazones que no quieren perdonar. Pedro era uno de ellos. Por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Qué interesante que es esto. Jesús enseña otro camino diferente, el camino de la restauración. Veamos este video, a ver si lo podemos ver, Jennifer, por favor. Vamos a ver si lo podemos ver. En el mundo, el concepto del matrimonio está en peligro y el divorcio es común. Incluso se refieren al primer matrimonio como el matrimonio inicial, igual que el primer lugar donde vivimos al casarnos con miras a uno mejor en el futuro. Hay muchas buenas personas que se han divorciado. Les hablo primero a ellas. Muchos de ustedes son víctimas inocentes cuyos excónyuges continuamente violaron los convenios sagrados, abandonaron las responsabilidades del matrimonio o rehusaron llevarlas a cabo por largo tiempo. Quienes han experimentado este abuso saben por experiencia propia que hay algo peor que el divorcio. Cuando un matrimonio está muerto, sin esperanza de renacer, es necesario un medio para ponerle fin. Todos los que han pasado por el divorcio conocen el dolor y necesitan el poder sanador y la esperanza que vienen de la expiación, las que están al alcance de ellos, así como de sus hijos. Insto a las personas casadas, en especial las que estén considerando el divorcio, y a quienes los aconsejan, que enfrenten la realidad de que, para la mayoría de los problemas, el remedio no es el divorcio, sino el arrepentimiento. La causa no es la incompatibilidad, sino el egoísmo. El primer paso no es la separación, sino el cambio. El divorcio no es la solución para todo y a menudo causa sufrimiento prolongado. Si ya han descendido al nivel de que son un matrimonio solo en nombre, tómense de la mano, arrodíllense y en oración pidan la ayuda y el poder sanador de la expiación. Sus súplicas humildes los acercarán no solo al Señor, sino entre sí, y les ayudarán en el difícil ascenso de regreso a la armonía matrimonial. Sea cual fuera el resultado o lo difícil de sus experiencias, tienen la promesa de que no se les negarán las bendiciones de las relaciones familiares eternas si aman al Señor, guardan sus mandamientos y hacen lo mejor que puedan. ¿Cuál es la conclusión del mensaje? Me gusta lo que Pedro dice en Mateo 18.
Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que ha pecado contra mí? ¿7? ¿70 veces 7? ¿490? Jesús le dijo, siempre. Muchas veces las decisiones egoístas, por querer sentirme bien, nos hacen tomar esos pasos. Yo conozco mujeres que han soportado, y es el día de hoy que soportan cualquier cosa. Yo no estoy diciendo que hay que soportar, yo estoy diciendo que hay que confiar en Dios. Hay mujeres que allá en el cielo, por respetar el no divorciarse, van a encontrar una corona grande. Usted va a Italia, usted va a encontrar mujeres vestidas de negro que nunca más se han casado. Usted llévese de aquí el contexto que usted quiera y haga lo que usted quiera. Yo traté de decirle lo que Dios dice en su palabra, que es lo mejor. Cierre sus ojitos. Vamos a orar. Ahí donde usted está.